muy poco, realmente van a ser pastores nómadas, van a estarse moviendo de un lugar a otro con sus ganados. Y este pequeño grupo, esta pequeña familia va a crecer y va a crecer, y ya no va a ser uno, ni van a ser dos, sino ahora va a ser un patriarca con 12 hijos que a su vez se convierten en un pueblo numeroso. Ese pueblo numeroso, ustedes y yo lo leímos, es el pueblo de Jacob, o los hebreos, o los israelitas, y pasan a ser de un pueblo numeroso, de una familia o de una gran tribu, a un pueblo numeroso. Y ese pueblo numeroso Dios lo toma por el desierto, y allí estuvimos nosotros trabajando. Lo toma de la esclavitud, lo lleva a la libertad y lo transforma, y luego de eso lo lleva a ser, como ustedes lo pueden ver acá, una nación con territorio, leyes e interdependencia. Y digo interdependencia porque entre ellos van a estar ayudándose. Entre las tribus van a compartir labores, seguridad y muchas otras cosas más. Así que hasta este punto, mis amados hermanos y hermanas, podemos hablar de un Dios que libera en el libro del Éxodo. Así que si usted tiene el libro del Éxodo, usted lo abre y puede decir, bueno, de aquí podríamos hablar de un Dios que libera, porque el pueblo no podía liberarse a sí mismo, estaba en esclavitud, pero Dios intervino, escuchó el llamado de su pueblo y lo liberó. Y luego podemos hablar de un Dios que guía, porque eso hizo Dios. Ya Israel no está en Egipto, ya no está caminando por el desierto, sino que ahora tiene una tierra y lo va a sentar a cada uno en su lugar. Ese es el Dios que guía. Y ese Dios que guía va a cumplir en ellos sus promesas. Y ahora nosotros vamos a ir a otra etapa, y va a ser la etapa de los jueces. Y aquí vamos a hablar de Dios, de un Dios que permanece fiel. Hoy vamos a hacer una introducción a este libro. El domingo vamos a empezar una serie sobre el libro de Samuel. Y vamos a estar estudiando entonces, los miércoles vamos a estar estudiando el libro de Jueces y hablaremos de la fidelidad de Dios. Y los domingos vamos a estar hablando de los libros de Samuel y vamos a ver cómo Dios reina. Así que vamos a empatar estos dos libros en el camino y va a ser una experiencia maravillosa. Usted va a aprender más del Antiguo Testamento. Saben, habitualmente en muchas comunidades las enseñanzas a veces se depositan o se asientan demasiado en el Nuevo Testamento. Y algunas personas piensan, bueno, ¿por qué tendríamos que visitar el Antiguo Testamento? Eso es algo muy viejo, eso de allá no podemos aprender. Bueno, la verdad es que la palabra de Dios es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nuestro Señor se ha revelado a través de toda la palabra. De toda la palabra nosotros podemos aprender. Y vamos a notar durante las próximas semanas algo maravilloso, y es que Dios permanece fiel aun cuando su pueblo no es fiel. Y bueno, de pronto ustedes ya han estado escuchando un poco a lo largo de su peregrinaje en esta tierra, de sus estudios bíblicos, que el libro de los Jueces tiene ciertos personajes y nos relata ciertas historias, pero el libro de Jueces va más allá, porque es un libro no acerca de las fallas de Israel, sino es un libro acerca de Dios, de cómo Dios permanece fiel. Así que vamos a trabajar una serie a la que he titulado El Dios que no abandona. El Dios que no abandona. ¿Creen ustedes que Dios abandona? No, Dios no nos abandona. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, pues Dios no lo va a abandonar. Y aquí viene la primera lección. De toda esa serie de El Dios que no abandona, esta es la primera lección. La primera lección es cuando una generación olvida. Esa es la primera lección. Hoy vamos a aprender esta lección. Cuando una generación olvida. Ahora, creo que todos nosotros ya podríamos recordar un poquito cómo exploramos el capítulo 23 y 24 del libro de Josué, cómo Josué estuvo insistiendo en hacerles memoria a ellos para que no se les olvidara todo lo que Dios había hecho. Pero ahora vamos a ver qué va a pasar con aquella generación nueva. Hay un ocaso. Ustedes y yo ya leímos un poquillo que se va a morir Josué, o ya va a morir. Tenemos un doble relato de la muerte de Josué en Jueces.
Pero esta generación hace parte de aquella que estuvo con Josué. Esa generación que vio los milagros del Señor va a morir, porque es lo que nos toca a todos, no vamos a durar para siempre. Aquella generación que vio las grandes obras del Señor va a iniciar una nueva etapa, y esa nueva etapa va a ser sin Josué. Va a ser sin Josué. Ahora, y aquí van a haber muchas expectativas probablemente, porque tenemos a Moisés sacando al pueblo del Éxodo, y a Josué ahora liderando el asentamiento, pero ahora llegamos a Jueces y no hay una figura destellante, una figura que dirija todo, porque como ustedes lo han visto, ya las tribus están espaciadas, están regadas por todo el territorio, y no tenemos una figura presidencial o una persona que lidere todo el grupo. Vamos a ver cómo arranca todo eso. Y así que con esto en mente, ya que oramos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo número 1. Y aquí les voy a dar una pista. Si usted no trajo su Biblia, usted debe venir a la conferencia Abre mis ojos. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver qué pasa. Les invito a que vengan y ya tenemos algo especial para ustedes listo. Ahora, dice la palabra de Dios en Jueces, en el capítulo número 1, en el versículo 1 al 4. Y será todo lo que vamos a leer en este momento. Jueces, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo y al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Versículo 7. Entonces Adoni-Besec dijo: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ahora, no quiero ahondar mucho más en Adoni-Besec, pero imagínense por un momento que usted no tenga el dedo pulgar. ¿Cómo levanta unas migajas? Como se comen las pupusas en El Salvador. No alcanza, no se puede. Ahora, este hombre parece que tenía a 70 reyes por ahí debajo de su mesa recogiendo migajas. O sea, los tenía en un estado de humillación brutal, ahí intentando recoger las migajas con 4 dedos. Sin el dedo gordo, a veces uno no valora esto, pero sin su dedo gordo probablemente tenga problemas de equilibrio. Así que sin dedos pulgares, sin dedos gorditos en los pies y sin pulgares, pues además de ir de un lado para otro, va a tener problemas para recoger y para comer. Eso fue lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel contra este rey. Eso es algo interesante. Dios le paga a este hombre conforme él había hecho con 70 personas. Pero bueno, ese no es el asunto más central, pero quería sacarlo de primero antes de que se nos vaya el punto central. Ahora, lo cierto es que aquí tenemos
una escena muy interesante en la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, esta generación va a observar que Josué va a morir y entre ellos van a hacer algo de primero. ¿Qué van a hacer? Consultar a Jehová. Hermanos y hermanas, esto es algo muy esperanzador. Muy esperanzador, porque si detuviéramos aquí el relato, diríamos esto fue increíble, porque estas personas en lugar de buscar a otros ídolos, lo primero que hacen es consultar a Jehová, pensando que Josué ya no está. Así que nos puede dar una buena idea, bueno, parece que esto va a marchar bien, cuando alguien en lugar de buscar su propio destino va y consulta al Señor. Y no solo eso, sino que Dios, ¿qué hace? Al que pide y al que toca, Dios no deja a la gente en visto, como se dice ahora. No lo deja en silencio. Quizás le responde no, quizás le responde sí o quizás le responde más tarde. Pero Dios tomó a esta gente y le respondió. Ok, usted está pidiendo mi consejo, pues aquí se los voy a dar. Que suba Judá. Y Judá dijo, bueno, pues yo no quiero subir solo. Voy a trabajar en equipo con mi hermano Simeón. Así que ustedes pueden ver que todo parece indicar un buen trabajo en equipo. Los hermanos, esas tribus que ahora ya no tienen a Josué en el camino, están trabajando en equipo y parece que las cosas van a marchar muy bien. No es un asunto prometedor. Hay cooperación, hay obediencia y hay victoria e incluso Dios les da la victoria. Así que esto parece que todo está marchando bien. Hay un comienzo prometedor y estamos todos contentos y bueno, este hombre está ahora Adonisedec empezando una nueva etapa también en su vida. Lo van a tener por allá encerrado. El hombre que era el terror de toda el área ahora es sometido por Israel, lo que nos puede llevar a pensar que el trabajo en equipo de Judá y Simeón puede arrojar mucho mayor fruto que trabajar por ahí solito. Dios bendice ese trabajo y someten dos tribus. Recuerden de toda esta historia que venimos hablando, dos tribus y una gran experiencia militar, más que esas 3 campañas. Someten al hombre que era el terror de 70 reyes. O sea, esto fue una victoria. Eso fue como ganar el mundial de fútbol o algo así. Fue algo brutal, fue algo increíble. Cómo estos tipos recién llegados van a derrotar al tipo más grande. Dios puede hacer cosas increíbles cuando uno lo consulta, lo obedece y en lugar de trabajar aislado, pues trabaja en equipo, ¿no? Eso es algo muy, muy especial. Pero parece que las cosas van a ir bien, pero la verdad es que no. Hay un problema que se está gestando por ahí debajo y no se ve tan ligeramente. Y es aquí donde vamos a ver una transición, porque el pueblo va a tener un punto de quiebre que va a ser el corazón de este libro y también va a ser una declaración muy importante para nuestra clase en esta noche. Dice la palabra, esto está en Jueces capítulo 2, versículo 10. Nos va a mostrar el texto en los versículos anteriores que Josué ha muerto y dice el texto que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, el punto de quiebre aquí no es que Josué se murió, ¿verdad? Tenemos varios factores, pero vamos a ir poco a poco. ¿Qué afirma este texto? Y aquí les pregunto, ¿este texto afirma que el pueblo se había convertido en un pueblo ateo? No. ¿Afirma este texto que ellos nunca habían escuchado de la historia de Israel? ¿Sí o no? Probablemente algunos, pero por la tradición oral que conocemos del pueblo de Israel, ¿creen ustedes que la mayoría, si no todos, habían escuchado de Dios? Por supuesto que sí. Ellos no eran ignorantes de lo que habían vivido. De hecho, la historia estaba muy fresca.
Apenas estaban repartiendo los territorios y probablemente entre ellos se preguntaban, bueno, ¿y cómo tomamos esto? Bueno, lo tomamos con Judá y con nosotros los de Simeón nos juntamos con los de Judá y ellos nos ayudaron. ¿Y dónde está el resto? Bueno, el tío Efraín está por allá y el tío Aser está por allá y el tío Rubén está por allá, al otro lado igual con el tío Manasés, y así está todos nos repartimos, todos los primos se regaron por toda parte y llegamos aquí porque Dios nos trajo acá. Así que probablemente de oídas habían escuchado. Pero aquí viene la crisis. Algo se había perdido. Y probablemente lo que se había perdido era la memoria viva de Dios. Porque una cosa es conocer la historia, pero otra cosa diferente es conocer al Dios de la historia. Nosotros podemos conocer la historia, ustedes pueden conocer la Biblia. De hecho, probablemente la mayoría de ustedes ya escucharon de la Biblia mucho antes de llegar aquí a la iglesia, ¿cierto o no? Probablemente si ustedes crecieron en Centro y Suramérica, al menos alguna procesión o alguna misa los llevaron de niños. Al menos la mayoría de nosotros. Así que la idea de Dios no es ajena a ninguno de nosotros. De hecho, el Cristo crucificado, probablemente algunos nos lo colgaron en el pecho estando muy niños, aunque no sabíamos lo que eso significaba. Y a lo lejos escuchábamos de un Jesús. Así que la historia la conocíamos, pero no conocíamos al Dios de la historia. Es muy diferente, es diametralmente opuesto conocer la historia que al Dios de la historia. Estas personas sabían quién era Dios, pero no tenían una relación cercana con Él. No habían experimentado su mano, no habían vivido lo que su pueblo había vivido. Así que aquí se gestan varios elementos que van a desembocar en una crisis. Y estos son algunos de estos elementos. Elementos para una potencial crisis de este pueblo. Nos dice el texto que nació o creció una nueva generación. ¿Alguien puede hablarnos de esa nueva generación? ¿Quiénes eran? A ver, ¿a qué se referirá esa nueva generación? ¿Qué se les ocurre, mis hermanos y hermanas? Lo que venga a sus mentes, cuénteme. Los que no conocían de Dios, jóvenes o viejos. Probablemente jóvenes, nos vamos a detener allí en un momento. También dice el texto que les faltaba conocimiento. ¿Qué será eso? Tal vez no habían conocido, no lo sabían todo, les faltaban conocimiento un poco teórico, vamos a hablar de eso en un momento. También dice que faltaba quien les enseñara, probablemente, porque si no hay conocimiento, para que haya conocimiento también, ¿qué se necesita? Alguien que enseñe, se necesita un maestro, por supuesto. Y finalmente nos damos cuenta que hay presiones desde el exterior. Hay personas, hay grupos que están allí presionando. Y me refiero, como ustedes lo van a ver en el capítulo número 1 de Jueces, que la conquista no había sido total y habían pueblos que todavía estaban residiendo entre ellos, que no habían podido sacar. Así que todas estas cosas se juntan y va a ser como una tormenta perfecta que va a llevar al pueblo a ir muy, muy, muy mal y muy lejos. Así que antes de avanzar, quiero visitar cada una de estas partes brevemente y luego leemos Jueces capítulo 2, versículos 14 al 19. Y quiero recordarles algo. Sus hijos o las nuevas generaciones que tenemos son generaciones completamente nuevas, que no conocen a Dios, que no saben lo que Dios ha hecho y ni siquiera probablemente han escuchado o van a escuchar de Dios en las próximas generaciones en este país. Así como van las cosas, muchas de nuestras escuelas y muchas de nuestras instituciones carecen de una enseñanza formal de Dios, carecen de una enseñanza formal de una religión en particular. Ahora, si usted va más hacia el norte de este país, hay muchísimos más escépticos que aquí en el sur. Nuestros hijos pueden crecer en la iglesia, y ya me refiero a los suyos.
Sus hijos pueden escuchar de sus testimonios. Sus hijos pueden cantar las canciones. Y me refiero a los que están allá. Pueden cantar las canciones, pueden venir el domingo, pueden tener amigos en la iglesia, pueden conocer nuestros versículos. Y a mí me encanta escuchar eso cuando los niños pasan al frente y cantan los versículos. Pero, ¿creen ustedes que eso es suficiente? ¿Qué se necesita? Y en ellos, ¿qué necesitan ellos? Conocer a Dios. Ellos necesitan conocer al Señor. Cada niño necesita desarrollar una relación personal con Dios. Una exposición ligera al Evangelio, una exposición ligera a un versículo. Es como si uno quisiera broncearse y fuera cada año a la playa. Eso le da a uno un color por un día y ese color probablemente va a ser rojo, pero bronceado no va a quedar. Necesita una exposición constante, para que ese niño llegue a desarrollar una fe en Cristo, pueda llegar a conocer a Dios. Estas personas habían crecido sin esa relación con Dios. También faltaba conocimiento. Como les mencioné ahora, necesitamos alguien que enseñe, pero se necesita el conocimiento mismo. Saben, a veces, yo sé que a veces en el ministerio de los niños alguien podría decir, bueno, otra vez van a enseñar las mismas cosas. Otra vez vamos a hablar de Sansón, otra vez vamos a hablar de Jesús cruzando el agua. Otra vez, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y necesitamos repetir la palabra continuamente. El Señor les había dicho a los israelitas en Deuteronomio capítulo 6 que repitieran la ley del Señor. ¿Cada cuánto? Todos los días, cuando salgan y cuando entren, en la mañana, en la tarde y en la noche. De hecho, dice Josué, fue la primera instrucción que le dio, meditan la ley del Señor día y noche. Hermanos, esto era una exposición completa. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero es que es aburrido para ellos. Ustedes son los educadores, no los educandos. Ustedes son los educadores, ustedes son los que deben dar la instrucción. Si uno no repite la palabra de Dios, si no se las dice a ellos, ¿cómo ellos la van a retener? Pero si por el contrario, los niños y nuestras generaciones lo único que reciben es televisión y juegos de video, se van a hacer diestros en eso. Y cuando usted pregunte por una oración, cuando usted pregunte por una escritura, probablemente sus mentes van a estar en otro lugar. Se necesita conocimiento. Cuando dejamos de contar lo que Dios ha hecho, cuando dejamos de enseñar su palabra, cuando dejamos de hablar de su fidelidad, poco a poco nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes dejan de recordar. Saben, continuamente recordamos, ya te doy la palabra. Cuando la gente, bueno, yo continuamente recuerdo con mi esposa las cosas que hemos pasado a lo largo de nuestro matrimonio. Recuerdo que un día no teníamos dinero para comprar ni siquiera un pollo. Recuerdo que tuvimos que demorar muchísimo para comprar ropa porque no teníamos dinero. Y ahora que tenemos plata en el bolsillo, decimos, Dios mío, gracias. Ahora que tenemos para comprar unos zapatos, decimos gracias, porque un día no tuve. Olvidar de dónde Dios nos ha sacado, olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros, nos borra de nuestras mentes la fidelidad, nos ayuda a depender más de nosotros y no de Dios. Adelante, Dalí. Uh-huh. Hablando de Dios, de Jesús, pero ese conocimiento que están transmitiendo ya lo están como Filtrado. filtrado a su forma de pensar. Y yo me meto a leer los comentarios y es sorprendente cómo la gente está de acuerdo con eso. Es como ponen la Biblia a su manera, como ellos la creen y como es su conveniencia, ellos dicen sí, así es. Y si uno les dice no, o sea, no, es como de no. Porque ellos, las generaciones de ahora o estas personas que leen la Biblia a su conveniencia, lo están mostrando de esa forma. Entonces la iglesia, los padres,
Sin duda alguna. acomodada. Entonces, conocimiento he visto que hay, pero un mal conocimiento, es decir, no sé. Bueno, podríamos hablar de esto con los adultos. Probablemente pocos niños estarían expuestos a la palabra hoy día. Y esto, gracias Dali, esto nos lleva al tercer gran elemento. Falta quien enseñe. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres. Creo que esto nos habla a todos nosotros. Ahora, por supuesto, nosotros como comunidad, y no me refiero a los pastores o al pastor de turno, si usted se va a otra iglesia, no mire al pastor, el pastor tiene que proveer educación para los niños. No puede ser la responsabilidad de él, es una responsabilidad colectiva de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que participar en la educación de las nuevas generaciones. Usted como padre, como madre, como tío, como tía, como abuelo, como abuela, tiene una gran porción, un gran trozo de responsabilidad en repetir esto una y otra vez a los que tiene cerca. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ahora, no podemos esperar, pues tenemos que esperar a que el joven sea llamado por Dios y que él busque. ¿Cuándo va a buscar él? Necesitamos enseñarle, usted tiene que enseñarle, pero se va a aburrir, que se aburra, pero de pronto no va a reaccionar bien. Si el Señor lo ha llamado a la fe, va a ser un hombre de fe. Cuando se encuentre en el mundo y no tenga alternativa, lo primero que va a venir a su cabeza es lo que su mamá, su papá, la iglesia, su abuelo, su abuela le enseñaron. No se va a quedar en blanco, sin respuestas. Así que nosotros tenemos que enseñar. Seguramente tenemos presiones en el exterior. Ahora, quizás hoy día no tenemos grandes batallas o tenemos que salir a conquistar, pero nuestros jóvenes se enfrentan dificultades, sus niños se enfrentan dificultades. Y ya hemos hablado de eso y no me voy a alargar más en eso. Pero ustedes deben considerar por un momento ponerse en los zapatos de sus hijos. ¿Qué están escuchando sus hijos acerca de la identidad de género? ¿Qué están escuchando sus hijos acerca de las relaciones sexuales? ¿Qué están escuchando sus hijos acerca del consumo de drogas? ¿Qué están escuchando sus hijos acerca de relaciones homosexuales? ¿Qué están escuchando? Si ellos no reciben una instrucción suya, ¿quién se las va a enseñar? ¿Quién les va a dar a ellos la otra versión de la historia? La versión de que en Dios encontramos identidad. Cuando ellos se pregunten sobre las relaciones homosexuales, ¿quién les va a dar la otra perspectiva? Las relaciones heterosexuales. Cuando alguien les pregunte sobre el consumo de drogas, ¿quién les va a enseñar a ellos acerca de que eso está mal? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Esa es su responsabilidad. Y yo sé que algunas charlas son difíciles, me lo puedo imaginar. Debe ser muy difícil, y me lo imagino, mi papá no tuvo esta charla conmigo, pero debe ser muy difícil hablar con su hijo, con su hija de sexo. Debe ser difícil, debe ser complejo. Pero una de dos, o lo hacen ustedes o lo hace el mundo. Ustedes tienen que hacerlo. Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Así que sí hay presiones, muchas presiones, y apenas les estoy dando un par. En la escuela, a mí honestamente, amigos, bueno, y esto se los cuento. Yo tengo una cuenta en Facebook, y tengo una cuenta en Yahoo, y tengo también una cuenta en YouTube. Ustedes ni se imaginan la cantidad de videos que me llegan o invitaciones que me llegan de asuntos sexuales, quizás porque están allí las cookies o las preferencias de que yo soy hombre. Me llegan invitaciones al teléfono. Por favor, escribe, estoy libre. ¿Libre? ¿De qué estás libre? Te puedo mandar fotos. ¿De dónde salió eso? Yo no he buscado ninguno de esos sitios. Imagínense, ¿qué estarán viendo sus niños cuando ustedes los dejan a libertad en las tabletas? ¿Qué estarán viendo? He visto con mis ojitos cómo los niños pueden cambiar esas tabletas. Están viendo una cosa, se acerca el papá y
Matemáticas. Cálculo avanzado. ¡Uy, qué inteligente es mi hijo! Sí, es muy inteligente. Es muy inteligente. Por favor, busquen la forma de acercarse a sus hijos y ayudarlos. Si ustedes dejan este animal suelto allí, va a salir de allí y va a consumir. Va a consumir porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y probablemente usted es el que Dios ha puesto allí para librar a sus hijos de ir en un mal rumbo. Esas ovejitas que se fueron aquí saltando, saltarinas para su clase, pónganles cuidado, amigos, porque también ellos tienen una naturaleza pecaminosa que puede ser despertada por el enemigo en las escuelas o a través de muchos de los aparatos que ustedes con un buen corazón les entregan. Creo que eso es claro, ¿verdad? Ok, suficientemente ilustrado. ¿Qué va a pasar, amigos? El pueblo va a abandonar al Señor. Permítanme ir rápidamente ahí mismo a Jueces, al capítulo número 2. Jueces en el capítulo número 2 y vamos a leer versículos 14, capítulo 2, versículos 14 al 19. Dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Después de que esto sucede, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en las manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Bueno, las consecuencias creo que son muy claras. El pueblo abandona a Jehová y el pueblo empieza a sentir aflicción. Dios permite que cosas pasen en sus vidas para ver si ellos de pronto dejan ese lapsus brutus y se devuelven al Señor. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que en lugar de abandonarlos, levanta un juez, levanta una persona. Porque ese es Dios. Dios no abandona a su pueblo. Aún en el momento de mayor oscuridad, Dios está con su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. A pesar de que ellos se desviaron y a pesar de que ellos eran condicionales, un rato sí, un rato no, Dios no abandonaba a su pueblo. Así que
Durante las próximas semanas, mis queridos amigos, vamos a estar explorando respuestas a dos preguntas. No vamos a responderlas esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de los Jueces, y esto va a ser como un asunto familiar pastoral. De manera que ustedes y yo, todos juntos, vamos a extraer del texto bíblico de Jueces respuestas a estas dos preguntas. La primera: ¿cómo podemos pasar de una generación que experimentó las obras de Dios a una generación que simplemente las conoce de oídas? ¿Cómo podemos pasar de allí a allá para evitar ese rumbo? ¿Cómo podemos hacer con esta situación? Bueno, la historia nos va a ayudar un poco a responder esto. Pero hay otra pregunta más. ¿Qué sucede cuando una generación recibe las bendiciones de Dios, pero deja de recordar al Dios que se las dio? ¿Qué puede suceder? ¿Qué sucede? Vamos a explorar estas preguntas, vamos a indagar para establecer claramente las consecuencias de lo que puede pasar. Y claramente podremos ver cómo podríamos actuar para que no repitamos esa historia. Durante las próximas semanas, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a explorar la relación de Dios con un pueblo que va a estar dudando entre la fidelidad y el olvido. Eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Cómo Dios lidia con esta situación? Este pueblo va a estar un día fiel, otro día infiel, un día fiel y otro día infiel. Recuerden, esta no es una colección de caballeros y damas que algunos son exitosos y otros son un fracaso completo, y lo único que tenemos que pensar es en no repetir la historia de ellos. No, quiero que vayamos más arriba. ¿Cómo Dios trabaja con un pueblo infiel? ¿Cómo Dios trabaja con un pueblo que duda? Y aprendamos de ese Dios bueno. Para concluir, mis queridos hermanos, quiero darles un par de datos sobre el libro de Jueces. El libro de Jueces, en hebreo, la palabra es Shofetim. Shofetim, así es, con SH, Shofetim. Y la palabra jueces es mejor entendida como un caudillo, como un líder, ciertamente un movilizador. La idea de juez es completamente diferente a la que nosotros tenemos de manera contemporánea. Es decir, no es alguien que reparte justicia como lo hacía Moisés. ¿Se acuerdan del consejo de Jetro? Hay alguien que resuelve los problemas y dice, no, es una idea completamente diferente. Es un caudillo, un líder militar en algunos casos. En algunas oportunidades van a servir como consejeros, como en el caso de Débora. Estos líderes o estos caudillos van a ser líderes regionales. Algunas veces van a estar asentados y su área de influencia va a ser muy, muy determinada. Otras veces va a ser un poco más amplia y probablemente algunos de ellos van a estar gobernando al mismo tiempo o sirviendo como caudillos al mismo tiempo en áreas diferentes al mismo tiempo. Ese es el libro de Jueces. Esta es una pequeña introducción. Ahora vamos a hablar más adelante durante las semanas que siguen, que vamos a ahondar en ese texto, ese ciclo de repetitivo, donde encontramos al pueblo que pasa un mal momento, que se vuelve a Dios, que Dios escucha, que Dios rescata, le levanta un caudillo, vienen unos años de paz y luego vuelve a repetirse esto. Vamos a hablar de eso en capítulos posteriores. Pero por ahora les quiero invitar a que si no están leyendo un libro en particular en la Biblia, lean el libro de Jueces. Y luego avancen de inmediato al libro de Samuel y así iremos miércoles y domingo con el favor de Dios. Y estudiaremos juntos el Dios que no abandona. Bueno, muy bien, vamos a terminar con una oración, mis queridos hermanos. Por favor, consideren lo que hemos hablado hoy, los elementos que podrían desatar una crisis si no están presentes en nuestras familias. Consideremos las lecciones que hemos visto hoy de este pueblo y veremos consecuencias más adelante. Dios mío, en esta noche lo que podemos hacer es decir gracias.
Gracias, Dios, porque no somos mejores que ningún otro ser humano en ninguna otra época de la historia, Señor. Seguimos siendo necesitados de tu perdón y de tu rescate, Señor. Seguimos siendo necesitados de tu misericordia y de tu cariño, Señor. Seguimos siendo necesitados de tu orientación y de que no pierdas tu paciencia con nosotros. Muchas veces probablemente hemos actuado como actuaran los israelitas. Nos desenfocamos y nos cedemos a las presiones del mundo. Nos da pereza enseñar un poco en casa, nos sentimos agotados y no hablamos de lo que tú has hecho. Y el resultado, Señor, es que a nuestro alrededor no florece el temor y la devoción a ti. Señor, te rogamos que nos ayudes, que renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestra pasión, Señor, y no callemos, porque tú has sido fiel, Señor. Te amamos mucho, Señor. Oramos en esta noche por nuestros niños, por nuestros jóvenes, de manera especial por ellos, porque tienen un corazón y una vida que apenas empieza. Tienen mucho por delante, tienen un gran futuro, Señor, a tu lado. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, Señor, y es hablarles a ellos de cómo tú has trabajado en nuestras vidas. Renueva nuestras fuerzas, abre nuestra boca para que no callemos para ellos y para este mundo que tanto te necesita. Llévanos con bien, por favor, te lo pedimos, a nuestras casas. Concédenos una buena noche para descansar. Bendícenos y permítenos reunirnos el domingo aquí juntos para adorarte en comunidad. En el nombre de Jesús, amén. La mejor de las noches para cada uno de ustedes. Vayan con Dios, descansen.